La alegría de la caridad. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión que nos ofrece Seps Caritas. Gracias por sintonizar. Podemos llegar a ti a través de la magia de la transmisión a través de la internet. Gracias por acompañar. Oh sagrado pelícano. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. La vida de toda persona se va desarrollando en la cercanía y en la proximidad, en el hallazgo y en el encuentro, lo mismo en la recepción que en la despedida, así en la colindancia de distintas situaciones y así en la convivencia con diferentes personas. Es lo anterior una especie de motor y una fuente que va generando toda una serie de diferentes lazos que nos van uniendo a las diferentes personas y también a las situaciones. Los lazos deben ser entendidos como esos puntos de unión, una especie de coyunturas, cruceros existenciales, como lugares de encuentro o quizá lugares de desencuentro. Los lazos debieran ser vínculos con algo o vínculos con alguien. Esos lazos, vínculos o nexos podrán ser considerados en nuestra vida desde una doble óptica, ya sea como cadenas o bien como si fueran raíces. Ambos, las cadenas y las raíces, pueden y deben ser considerados como vínculos en nuestra existencia, aunque sus efectos son tan distintos. Es obvio y hasta dolorosamente familiar el percibir, el deducir o el experimentar cómo nuestras cadenas van generando o degenerándose en esclavitudes, en tanto que las raíces nos nutren, nos dan vitalidad, nos mantienen de pie y hasta nos ofrecen una sana proyección en el horizonte de nuestra relación. Doria Cornia, la poetisa rumana, lo expresaba con esta maestría de la sensatez aunada a la métrica. Si rompes tus cadenas te liberas, pero si cortas tus raíces te mueres. Muy querido radioescucha, en el contexto del aprender a detectar todo aquello que nos vincula enfermizamente provocándonos esclavitudes y de aquello que siendo un sano vínculo nos fortalece y nos da proyección, en este momento de nuestra reflexión quisiera invitarte para que profundicemos sobre el tema del alimento de la vida eterna. Nos dice Jesucristo en el Evangelio: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor nos invita para que nos dediquemos en nuestra vida mucho más que a buscar el alimento que evita la muerte, que busquemos el alimento que nos da la vida verdadera. Uno es el pan que impide que tú mueras y otro el pan que te ofrece la vida eterna. Uno es el alimento que llena el vientre y otro es el que ofrece llenar cada espacio de la existencia y que permite que nuestra vida sobrepase todo espacio y nos proyecte hacia la eternidad. Se trata no de cualquier alimento, sino del pan por excelencia, el que nos ofrece el Hijo de Dios, que no tan solo ha querido ser el pastor de su rebaño, sino llegar a convertirse en el pasto para sus ovejas. Y esto es manifestación del amor más sublime. Esto es la Eucaristía, el pastor convertido en pasto para sus ovejas. ¿En qué cerebro pudo haber albergado tal pensamiento? ¿Quién lo hubiese pretendido humanamente como algo posible? ¿Cuánta razón posee esta bella oración escrita por su santidad Benedicto XVI, que preparó a nuestra iglesia latinoamericana para el quinto CELAM, celebrado en Aparecida, Brasil, en mayo del 2007, y que
Invoca a Jesucristo llamándole con respeto y veneración de forma por demás bellísima, como todo aquello que hemos conocido en el Señor. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, enciende en nuestros corazones el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos. Muy queridos amigos, la Eucaristía es la más bella expresión del amor verdadero. Y es que el amor auténtico necesita de la unión, la fusión y la compenetración. Pero te pido que por favor no te quedes pensando solamente en el factor físico de la fusión, sino que seas capaz de entender que los lazos espirituales suelen ser mucho más fuertes e intensos que aquellos que nos ofrecen una sola unión física. Comunión es como le llamamos a la recepción de este vital alimento. Comunión eucarística, que llega a nuestra vida tal y como debería vivirse en esa vivencia considerada como el máximo exponente del amor humano. A ese serán los dos una sola carne en el matrimonio. ¿Y qué podríamos decir sobre ese amor de comunión que se da en la amistad humana? En la amistad humana se llega a hablar del amigo como mi otro yo por el cual el primer yo es capaz de dar la vida. Pero dejemos lo anteriormente mencionado y dediquémonos de lleno al tema que nos ocupa. Quisiera no desviarme del tema que este día Jesús en el Evangelio nos presenta, y es que existe otro modo de comunión más permanente y profundo que el de la sola amistad y la comunión que existe en el solo matrimonio. Se trata de la comunión a través del alimento, la cual llega a formar parte de nosotros y a constituirse a través de la asimilación de los nutrientes en nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Este es un aspecto de la prueba del amor de Cristo que tiene para con los hombres y que se hace patente en ese quedarse en la Eucaristía, no con la presencia estática de una mera estancia pasiva entre los hombres, sino con el dinamismo activo que tiene el alimento, que es la forma máxima de la fusión. Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban, que esta es mi sangre de la nueva alianza. Se trata de una alianza de fusión permanente, como la que hay del alimento que se compenetra con quien lo come y se convierte en vida auténtica de aquel que lo ha ingestado. Se trata de quien en el amor se convierte en alimento para aquellos que ama. Este mensaje de Cristo y esta realidad sacramental que los católicos recibimos cada ocasión que nos acercamos al altar, en gracia de Dios, la iglesia primitiva la representó sabiamente con aquella figura litúrgica del pelícano, y es que cuentan los conocedores que todos los días las mamás pelícano sobrevuelan celosamente en la bolsa del gaznate para así llevarles alimento a sus crías, los pequeños pelicanitos que abren sus picos hacia el infinito. Y cuando se suceden esos días en que ya no hay alimento, como en todas partes, y con todo suele suceder en que la mar se porta avariciosa y les niega la buena pesca, la mamá pelícano, al ver desfallecer a sus crías y al no tener alimento para ofrecerles con el punto más afilado de su pico, se va rasgando el pecho para que salga sangre caliente y abundante que alimente a sus vástagos, y con ello viene la propia muerte de quien se sacrifica por aquellos que ama. De esta imagen antigua, y quizá desconocida para muchos de nosotros, tan ajenos a la sabiduría de la fauna y de toda la creación de Dios, solamente han quedado algunos grabados de la mamá pelícano rasgando su pecho para alimentar a sus crías, principalmente en la puerta del sagrario de nuestra parroquia, pero también aparecen los ornamentos en el grabado que traen algunas hostias grandes, en algunos vasos litúrgicos, construcciones antiguas en los manteles, y es que Cristo es por analogía el pelícano divino. Algunos cánticos de la liturgia antigua le llamaban a Jesucristo en medio de la celebración cristiana: «Oh sagrado pelícano que nos das tu cuerpo en alimento, para que tu pueblo no desfallezca, aunque con ello vivieras la muerte». ¿Sabes? En este momento están resonando en mi interior las palabras del Evangelio. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Oh sagrado pelícano. Ludwig Feuerbach, el teórico comunista y práctico, afirmaba: el hombre es lo que come. Esta afirmación no era más que la premisa mayor de
el irreverente filósofo que, junto a la premisa menor de que el hombre solo come materia, nos lleva a la conclusión lógica de que el hombre es solo materia. Este es el orden: premisa mayor, el hombre es lo que come; premisa menor, el hombre come solamente materia; conclusión, el hombre es solamente materia. Y la verdad es que Ludwig Feuerbach iba más allá, porque tenía una imagen, llamémosle grotesca, del hombre. Más que decir que el hombre es lo que come, decía que el hombre es lo que descome. Este es el razonamiento de los que atacan a Cristo y a su iglesia. Y las cosas cambian desde el preciso momento en que Cristo se atrevió a llevar su amor al grado de hacerse comida del hombre. Y con ello cambia la premisa mayor. De tal silogismo, la conclusión también tendrá que cambiar. ¿Será esto lo que nos permite en la osadía cristiana afirmar que en Cristo el hombre puede comer a Dios? Y entonces el hombre se diviniza. El hombre se cristifica. Para aquellos que recibimos a Cristo como comunión, la exclamación paulina "ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí", no es necesariamente un estado místico de la unión con Dios de algunos grandes santos, sino un estado de todos los días para el cristiano que le cree a Cristo y que se acerca al altar. La Eucaristía hace diariamente ese milagro en todos los cristianos que se animan a comulgar y a conservar la gracia. Aunque las cosas suceden al revés del ordinario, ya que si el alimento natural es asimilado por el hombre por ser superior en la comida eucarística, ocurre que Cristo, que es superior a nosotros, es quien nos asimila hasta transformarnos en Él por la comunión de su cuerpo. Para nuestra vida espiritual, como para cualquier otra vida y nivel inferior de vida, es absolutamente necesario el alimento. Cristo ha querido ser Él mismo en la Eucaristía quien conserve y vigorice la vida sobrenatural divina que recibimos un día en nuestro bautismo. Este realismo le costó el que muchos de los que le seguían en aquel entonces le abandonaran cuando se proclamó pan del cielo para la vida del mundo, tal y como provoca el día de hoy a todos aquellos que salen huyendo de la presencia del pan de la vida, se alejan del sagrario de la vida para refugiarse en una carpa o a veces en un cine abandonado, en un teatro, pero lo anteriormente mencionado a Cristo no le impidió decir más claramente aún y a nosotros el aceptar lo que Él nos dice. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. Quien come mi carne tiene vida eterna y yo le voy a resucitar el último día. Es aquí en donde podemos comprender que la Eucaristía y toda la vida cristiana funciona para nosotros como esas raíces que nos vinculan y que al mismo tiempo nos dan vida, nos nutren, nos fortalecen. Se trata no de un pan que evita que tú y yo muramos, sino se trata de un pan que nos ofrece vida verdadera. Hay quien se ha atrevido a afirmar que la religión es el opio del pueblo y puedo decir que en la expresión más auténtica del cristianismo este es el más grande de los errores. La vida cristiana establece un lazo. Sin embargo, ese lazo que se establece con Dios, jamás se comparará con una cadena esclavizante, sino con raíces que nos ofrecen vida.